Hola, queridos hermanos, ¿cómo se encuentran? Es un gusto saludarlos. Yo soy Margarita Jiménez y soy parte del Ministerio de Intercesión de María de Guadalupe. El día de hoy me corresponde hablar sobre un tema bellísimo que nuestra Madre Santísima nos da una cátedra de lo extraordinario que es decir sí a Dios. El día de hoy es el María, el poder del sí. Es el día 14. Deseo que en este caminar ya de estos días, ustedes hayan tenido ya sembrado en su corazón esa inquietud por lo menos de conocer todo lo que hemos platicado, todo lo que las enseñanzas, las reflexiones, las lecturas nos han llevado a querer conocer más a Jesús en la Eucaristía, en la adoración, como todos esos santos que escuchamos esta semana, pero sobre todo el tener el deseo de descubrirlo nosotros mismos. Una de las cosas más importantes en este tema tan hermoso que es María, el poder del sí, ese es el sí que nosotros vamos a hacer a través de esta consagración. Es el fruto que se va a dar, decir, sí, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. María es la mujer por excelencia que nos enseña a amar a Jesús, a recibirlo, pero sobre todo, Dios en ella pone, pues la sublime mujer, la llena de gracia, ¿verdad? Nuestra Madre Santísima. Yo, ¿qué puedo decir de esta gran mujer que estoy tan agradecida, que es esa madre que me ha enseñado que no abandona, que nunca nos deja, porque gracias a la intercesión de nuestra Madre Santísima, y ahora lo comparto con gran cariño, con gran amor hacia ella, mi familia es católica por un milagro de su intercesión hacia mi abuelo en su vista, que recobró su vista cuando ya no había mucho que hacer con ella, no tenía ninguna posibilidad de volver a ver. Y gracias a la intercesión de esta madre hubo una conversión tan bonita, tan honesta, en mi abuelo, ese sí que él dio que ella, gracias a eso, se convirtió toda mi familia y somos católicos y nos llevó a la salvación, nos dio la oportunidad de conocer a Jesús sacramentado y de darnos esa oportunidad de llevarnos a la salvación de la vida eterna. Dios en su gran misericordia nos dio un regalo tan hermoso que es el libre albedrío, es un don extraordinario. Es la esencia del amor más grande que Dios nos ha regalado, es la capacidad más extraordinaria que podemos tener todos los seres humanos al decirle a Dios que sí. Al decirle a Dios que sí, pero lamentablemente lo hemos hecho vano, lo hemos hecho sin sentido, lo hemos hecho sin reflexionar realmente ese poder que tiene el decirle a Dios nuestro Señor que sí, porque un sí de veras con conciencia te cambia para siempre, por lo que hace nuestro Señor en nuestra vida y lo que mamita María hizo a través de la historia con ese sí. La consagración consiste en decir sí a Dios. Esta consagración a la Eucaristía será el gran sí de tu vida, uno de los mayores sí que le puedes dar a nuestro Señor. En la historia de los santos, en la historia que vienen en nuestras sagradas escrituras, varios de ellos dijeron un sí que llevaron a la salvación a esta humanidad, un sí consciente, un sí con una obediencia, con una humildad tan tremenda que nos dan una cátedra, tan importante de lo que es decirle al Señor sí. Uno de ellos al principio fue Noé. Dicen las escrituras, y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Génesis 7:5. ¿Qué hizo Noé? Preservó la vida del humano cuando obedeció a nuestro Señor, cuando él hizo todo lo que el Señor le había mandado, cómo construir esa arca, cómo elegir a los animales. Eso nos llevó otra vez a la salvación, a pesar de que hubo ese exterminio por la humanidad, por cómo se estaba portando con el Señor, porque habían perdido también el rumbo en aquel entonces. El Señor todavía en su misericordia la preservó, dándole esas instrucciones a Noé. Y Noé, ¿qué fue lo que hizo? Decir que sí, un sí con conciencia,
un sí decidido. No le dijo, no, Señor, no lo hagas, o me opongo, ¿verdad? Lo hizo sí, sin poner sin ningún pretexto. También María nos enseña en las Escrituras, viene el Evangelio, en las bodas de Canaán dice, hagan todo lo que Él les diga. San Juan 2:5. Ese sí a Dios en todo, cuando María como primera intercesora, primera esclava del Señor, le dice a esos criados, hagan lo que Él les diga. Ellos obedecieron. ¿Y qué fue el milagro número uno que hizo nuestro Señor ante público? Porque quizás ya había hecho muchos, pero ante los ojos de los demás, era el primero que hacía nuestro Señor Jesús, ese milagro del vino en esa boda donde María le pide a su hijo apresuradamente, urgentemente, le dice, hijo, ya no tienen vino estos novios y todavía falta tanto de la boda, todavía faltan esos días de la celebración, de ofrecer. Y aunque Jesús primero algo le dijo a nuestra Madre Santísima, que aún no había llegado su hora, le dice, mujer, aún no ha llegado mi hora, pero él también es obediente a su madre, a esos ruegos, a esa intercesión de nuestra Madre Santísima que solo ella siempre puede hacer ante su Hijo Jesús. Y les dice a esos criados, hagan lo que les diga. Y ellos obedecen y se hace ese gran milagro de hacer vino nuevo. Y el mejor vino, porque los invitados decían, siempre se sirve primero y se deja para el final lo peor. Y tú has hecho lo contrario, es el mejor vino que se ha servido en mucho tiempo y se ha dejado para el último de los invitados. Entonces, ese sí lleva siempre a algo bueno cuando lo hacemos con humildad, con obediencia. ¿Por qué nosotros no buscamos la voluntad de Dios apasionadamente como buscamos nuestros deseos personales, nuestra superación personal? Yo he visto a muchas personas y quizás yo en lo personal también lo he hecho algún tiempo, cómo nos afanamos, quiero bajar de peso, quiero lograr una carrera, quiero hacer un diplomado, quiero tener una casa. Apasionadamente lo hacemos, ¿verdad? Esas formas, esas maneras, esos deseos que tenemos del mundo. Claro que nos movemos en el mundo y lo debemos de tener, pero en equilibrio. Y yo siempre le he preguntado a una persona muy cercana a mí, que es muy disciplinada, que es muy entregada a su trabajo, que es muy entregada a sus obligaciones, una persona responsable, siempre lo he visto en su totalidad, al 100% dando cuando tiene una meta a la que tiene que llegar. Pero yo le he preguntado, ¿por qué no te apasionas así por hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué nos perdemos en el mundo, en las cosas, y no nos perdemos a pensar, ¿qué haría yo si me apasionara por hacer la voluntad del Señor? ¿Quién nos enseña a hacer esto? ¿Quién nos lo enseña? Esta mujer tan hermosa, tan llena de gracia, nuestra Madre Santísima. Solo ella es la que nos puede enseñar siempre con su ejemplo, con su obediencia, con su humildad, a hacer esa voluntad del Señor y a decir un sí rotundo, un sí sin que sea falso ni de dientes para afuera, un sí con esa conciencia de urgencia que el Señor está hablando a nosotros. ¿Qué es lo que pasó? Voy a leer este pasaje, dice, cuando el ángel Gabriel acudió a María para anunciarle que Dios quería que diera luz a su hijo, ella respondió con un sí rotundo. En ese momento de hermosa entrega, María se convirtió en el primer sagrario que albergó el cuerpo y la sangre de Jesús, el Salvador del mundo. Nosotros cada vez que recibimos a Dios nuestro Señor en la Eucaristía, nos volvemos esos sagrarios vivientes, como María lo fue en su vientre, de ese hermoso milagro de amor que no puede haber otro más grande, más que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en María, porque viene de Dios ese regalo, es la salvación para nosotros como humanidad. Aquí hemos aprendido que vamos en esta vida de peregrinos, algunos ojalá que ya no estén de turistas o que ya no estemos, porque en algún momento muchos de los que hemos estado aquí hablando fuimos esos turistas, sin sentido a la vida, sin saber que íbamos de paso, pero que teníamos que ser peregrinos,
buscando al Señor, ganándonos esa meta que es el cielo, que es lo que quiere nuestro Señor, y que lo puso a través de esa salvación, de ese ministerio, de ese amor más grande que no puede haber en la historia, que es la encarnación del Hijo de Dios en María Santísima, que es mismo Dios en María Santísima. A ella la eligió por ser esa mujer llena de gracia. El sí de María resuena a lo largo de la historia. Fue el sí más grande que pudo haber visto. Sus humildes palabras de entrega, dice la Escritura, hágase conmigo conforme a tu palabra. San Lucas 1:38. Este sí tan grande de nuestra Madre Santísima, donde ella con humildad nos enseña a obedecer al Padre y a decir un sí de urgencia, un sí de, sí Señor, confío en ti sin duda alguna, porque el Señor va a transformar en nosotros nuestros corazones, nuestra vida completamente, si de veras nos entregamos a Él y le decimos que sí venga a tocar nuestra vida, que sí venga Él a habitar en nosotros en esta consagración. Esta hermosa mujer se convirtió en la primera esclava del Señor. Ella fue la que con humildad nos ha enseñado a decirle sin condiciones al Señor que sí, porque a veces nosotros buscamos ir nosotros vamos, perdón, a buscar al Señor en el sagrario, en la Eucaristía, solamente en la necesidad. Solamente en la necesidad nos acordamos de que hay un Dios, que hay una madre que intercede por nosotros, que hay alguien que me tiene que quitar el agua que ya llevo en la nariz, ya ni siquiera en la boca, que me está ahogando esa problemática. Pero a veces, ¿cómo vamos? Queriendo condicionar a Dios, ¿verdad? Si vengo a misa, si te vengo a pedir es porque me lo vas a hacer, como que si Dios estuviera nada más para cumplir nuestros antojos, cuando no es así. A veces muchas cosas no se cumplen por nuestro bien, porque Dios es un Padre amoroso que va más allá de nosotros y sabe cuál es nuestro bien. Pero muchas veces ese sí que le queremos dar, lo queremos hacer con intención, con interés, queriendo recibir algo a cambio. Y no se puede, no se puede. María nos enseña a tener esa humildad y a tener esa urgencia de confianza, de decirle al Señor, hágase en mí, Señor, según tu palabra, hágase en mí tu voluntad, Padre mío, lo que tú tienes destinado para mí en esta vida, que se haga conforme tú digas. Solamente hay que pedirle que nos enseñe cómo, que nos ponga los medios y las cosas para hacer su voluntad, porque sí necesitamos esa guía, pero en Él todo lo podemos. Pero si no nos acercamos a Él con ese corazón dispuesto, si no lo vamos a buscar, ¿cómo vamos a saber cuál misión tenemos en esta vida que hacer? Como nuestra Madre Santísima la tuvo que hacer con su Hijo Jesús, aunque sabía, en su tiempo se le reveló, como decían las Escrituras, que una espada le atravesaría el corazón. Aceptó hacer la voluntad de Dios, aceptó ser ese canal de salvación para todos nosotros, pensando en los demás. ¿Con qué frecuencia tú piensas en los demás? ¿Con qué frecuencia te detienes en hacer algo sin que sea tu egoísmo, tu hedonismo? ¿Con qué frecuencia vas y ayudas a alguien sin esperar algo a cambio, ni siquiera un gracias, sino que Dios no lo pague? Esa es la recompensa más grande, que Dios no lo pague, que yo pueda servir al hermano con ese corazón dispuesto como María nos enseñó a servir. Porque ¿qué hizo María después de que recibió este anuncio tan hermoso? Fue corriendo con urgencia porque en el anuncio ella supo que su prima Santa Isabel estaba encinta y ella necesitaba ir a ayudarla porque era una mujer de mucha edad, era una mujer que necesitaba ese regocijo de ella y necesitaba ella ir a contarle a alguien esa primicia que el Señor le había mandado hacer, que esa misión de ser la madre de Dios. No pensó en ella, pensó en su prima y corrió con urgencia a servirla. ¿Cuántas veces cuando nos piden cosas nosotros nos negamos, nuestro egoísmo se pone, no tengo tiempo, no puedo, ¿cómo te voy a ayudar con esta necesidad? Siempre interponemos nuestras necesidades y Mamita María nos enseña a darnos a los demás como ella se dio para nosotros en ese ministerio de decir sí a la vida de Jesús en su vientre.
Dios quiere llenarnos de un sentido de urgencia para hacer su voluntad, para llevar alegría. Hay una conexión muy hermosa con todo esto entre el pasaje en el Antiguo Testamento, en el que David bailaba de alegría ante el arca del testimonio. Era donde para ellos ahí habitaba Dios, ahí estaba Dios puesto. Así nosotros tenemos que brincar, que gritar de alegría, que alabar al Señor, que sentirnos llenos de Él cuando lo recibimos en la Eucaristía. Así como ese gozo que nuestra Madre Santísima tuvo en su vientre cuando se le anunció que sería la madre del Hijo de Dios, así nosotros nos tenemos que convertir en esos agrarios, como María se convirtió en el momento que le dijo que sí al ángel, que se hiciera conforme le había dicho, conforme fuera la palabra y la voluntad de Dios, sin poner ningún impedimento, sin poner ningún pretexto para recibir esa responsabilidad tan grande, confiando siempre. Aquí el problema de nosotros para decirle al Señor que sí, es que hemos perdido los sentidos espirituales. Nos hemos dejado llevar por el placer del mundo, por el materialismo. La tecnología mal utilizada nos emboba, nos aparta de nuestra Madre Santísima, nos aparta de nuestro Señor, nos aparta de esos momentos que podemos ir a dedicarle 5, 10 minutitos al sagrario del Señor. La iglesia no debería de estar sola, como decía el Padre Pío. Si supiéramos lo que en cada misa se celebra, si supiéramos realmente el valor que tiene cada Eucaristía, las iglesias estuvieran llenas, necesitarían policías para detener a todos, porque nos daríamos cuenta que está la fuente de la vida, que está la fuente de la fuerza ahí presente, en esa Eucaristía, en esa hostia consagrada. Pero estamos muy distraídos en este mundo con nuestros egos, con nuestras vanidades. Es momento de reflexionar un poquito y de pedirle a nuestra Madre Santísima que nos ayude, que nos abra el entendimiento para que nosotros en esta consagración le podamos decir que sí a Dios nuestro Señor, le digamos que sí. Un acto de ellos tan hermoso que nos lleva a abrir esos sentidos es esto. La hermosa repetidera que muchos dicen, ¿qué sentido tiene esta repetidera de tantas palabras? Si supiéramos el arma tan poderosa que tiene este rosario, que tiene el acompañar a nuestra Madre Santísima en ese ministerio donde decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia porque en ti se posó nuestro Señor Jesucristo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que se dio a nosotros y que Jesús mismo se dio a nosotros en el santo sacramento de la Eucaristía. ¿Cuántas veces nos ponemos a reflexionar eso? Que para vivir bien y para ser felices lo tenemos todo en esos sagrarios, lo tenemos todo en esas Eucaristías, pero ¿cuántas veces lo recibimos con esa conciencia? Muy pocas, porque seguimos distraídos del mundo, porque la felicidad no se encuentra en los placeres del mundo, porque aunque te compres una camioneta nueva, una casa nueva, ropa nueva, aunque tengas las 1000 comodidades, siempre hay ese vacío, porque Dios es el único que habita y que llena esos vacíos y que llena a sus hijos de amor. Si no sabemos cómo hacerlo, pidamos la intercesión de esta Madre Santísima, de la cual tenemos muchos testimonios, donde su intercesión ha sido tan grande ante su Hijo Jesús, como en esas bodas de Caná, que ella dijo, ya no tienen más. Ella pide ante su Hijo Jesús por nosotros. Hagámosla compañera de nosotros, hagámosla nuestro escudo, hagámosla como la madre que ella nunca abandona. Esa persona que nunca lastima es ella, ni nuestro Señor Jesucristo. Pero ella es la mejor aliada, es el mejor camino para llegar a esta consagración. Tomémonos de su mano porque ella nos va a enseñar cómo se debe de amar a su Hijo Jesús, cómo debemos de hacerlo con ese sí rotundo, con ese sí de urgencia en esta vida tan ajetreada. Todo lo que hemos estado viviendo y viendo cómo la humanidad se está perdiendo porque hemos perdido de vista el ministerio que es nuestro Señor Jesucristo en su encarnación, en la Eucaristía.
porque le dejamos de decir que sí al Señor y dijimos que sí a nuestros placeres y al mundo. Meditemos todo esto y con cada pequeño acto que nosotros le digamos que sí, vamos a ir descubriendo que nuestros sentidos se van a ir despertando, se van a ir purificando, se van a agudizar. El Señor los va a restaurar y a fortalecer en Él. ¿Para qué? Para que podamos hacer, como mamita María, la voluntad del Señor como Él quiere, con alegría. Pónganse a pensar cuántas veces llegan a un lugar y los reciben con esa alegría. Cuántas veces alguien los espera con ese entusiasmo, con esa alegría. Si realmente no lo tienen o no es el caso, es algo que estamos haciendo mal, porque entonces no estamos actuando con la voluntad de Dios, sino estoy actuando con mi voluntad. Ojalá que un día nos convirtamos en esos agrarios vivientes del Señor y que haya muchos lugares y muchos hermanos a los que ustedes puedan compartir estas lecciones y los reciban con esa alegría, como mamita María fue con su prima Santa Isabel. Y ese niño que lo recibió en el vientre de Isabel brincó de alegría. Ya tenía esa conciencia espiritual despierta, San Juan el Bautista, porque nuestro Señor en el sagrario que llevaba María en su vientre, brincó de alegría al saber que Dios mismo había ido a visitarlo. Convirtámonos pues en esos sagrarios vivientes y démosle un sí como María se lo dio a nuestro Señor, con amor, con conciencia de que Él es el que hizo todo esto, sin duda alguna de que Él va a obrar en nuestra vida y de que Él, al tenernos con ese sí puesto en su voluntad, Él va a hacer que nuestra vida sea feliz, que tengamos alegría hasta en las tribulaciones, que tengamos esa esperanza de que Él siempre nos va a acompañar toda esta vida, de que mamita María siempre va a ir a un lado de Él, porque donde está la madre, está el hijo. La virtud del día es tremenda, porque es la humildad. ¿Cómo vamos a poner en práctica la humildad? Con el autoconocimiento, porque nosotros sabemos en qué fallamos, porque nosotros sabemos en dónde está nuestra soberbia, porque nosotros sabemos en dónde nos desviamos del camino de Dios, porque Dios nos dio una conciencia y tenemos edad para saber qué está bien y qué está mal. El Señor ha puesto en nosotros, sí, la libertad, pero también ha puesto en nosotros sentidos de la vida, de lo que está bien y de lo que está mal. Si tú te conoces en que estás mal, ese autoconocimiento propio te va a llevar a trabajar en eso, a debilitarlo, para que tú tengas la humildad de decirle al Señor que sí y de que la voluntad del Padre se haga en ti. Gracias, hermanos. Sigan caminando con nuestra Madre Santísima. Yo podría hablarles muchas y muchas palabras y cosas de lo que esta bella mujer ha hecho en mi vida, pero solo les quiero decir una cosa. Esta mujer lo que ha hecho en mi vida es darme una vida nueva, una vida que nunca había conocido, una alegría inmensa cuando estoy adorando a su Hijo en el Santísimo, cuando me paso, por lo general trato de que sea una hora, si a lo mejor un poco menos, frente a Él y de llenarme de un amor incontenible que nunca en nada lo había encontrado, ni en mi mamá, ni en mi papá, ni en mis hermanos, en mi esposo, ni en mis hijos, que son mi adoración. Nunca había encontrado un amor tan incontenible en una hostia presente frente de mí, y mucho más a la hora que Él viene a mí, que Él en la Eucaristía cuando lo recibo. Ahora he entendido que puedo hacer muchas cosas, pero no por mis fuerzas, sino por las fuerzas de Él, por como dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque yo con mi miseria humana no podría hacer nada, pero con la fortaleza de la Eucaristía, que es su cuerpo viviente y presente ahí, lo puedo hacer, porque lo hace por mí, y porque me ha enseñado a conocerme y a luchar contra mis miserias, para darle un sí
sincero, mi Señor, que se haga su voluntad. Me ha enseñado a renunciar a mis deseos, a mis placeres, pero me ha dado alegría el hacerlo, el buscarlo a Él en esa Eucaristía. Ahora digo, si perdiera todo no le importa, pero que nunca lo pierda Él, que nunca pierda la oportunidad de un día recibirlo en la Eucaristía, porque estaría perdida si no lo tengo a Él. Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios de verdad toque sus corazones con esta consagración que estamos haciendo y que le den la oportunidad a Él de transformar sus vidas. Si no lo han hecho, por lo menos no se queden con el hubiera, inténtenlo, porque Él no es un padre que defrauda, ella no es una madre que abandona. Ellos están ahí para nosotros, pero no sabemos buscarlos. Que Dios los bendiga, que nuestra Madre Santísima los cubra con su manto y los proteja de todo mal y de todo peligro. Gracias, hermanos. Dios les bendice. Paz y bien.